Buenos días de nuevo, niños y niñas de grado sexto. En la clase del día de hoy de matemáticas vamos a ver multiplicación de números enteros. Para el propósito del día de hoy, siendo 28 de mayo del 2020, vamos a identificar la ley de los signos en la multiplicación de números enteros con el fin de resolver problemas matemáticos con estas operaciones. Entonces, para nosotros multiplicar dos números enteros se deben tener en cuenta los siguientes casos. En el primer caso, se debe tener en cuenta si los números enteros tienen el mismo signo. En este caso, cuando los números enteros tienen el mismo signo, se multiplican sus valores absolutos y el producto es positivo. ¿Listos? Y un segundo caso es si los números enteros tienen distinto signo, se multiplican sus valores absolutos y el producto es negativo. ¿Listos? Estos son los dos casos que ustedes deben tener en cuenta para solucionar multiplicaciones de números enteros. ¿Listos? Entonces vamos a ver. En el primer caso, ¿qué nos dice? En el primer caso nos dice que cuando tenemos dos números, ¿cierto? Y los números en este caso tienen el mismo signo. Por ejemplo, menos 6 por menos 5, ¿cierto? ¿Qué nos dice el ejercicio? Que multipliquemos, perdón, sí, que multipliquemos los valores absolutos de ambos números, ¿cierto? Entonces el valor absoluto de 6 es 6. Acá me equivoqué, perdón. Y el valor absoluto de 5 es 5, ¿cierto? Multiplicamos los números y 6 por 5, 30, ¿cierto? Y su resultado nos va a dar positivo. ¿Listos? En el caso contrario, cuando nos dice que uno es positivo y el otro es negativo, entonces, por ejemplo, en este caso, menos 6 por 4. ¿Listos? En este caso, entonces, sacamos el valor absoluto de ambos números. ¿Listos? Entonces, el valor absoluto de 6 es 6 y el valor absoluto de, perdón, el valor absoluto de menos 6 es 6 y el valor absoluto de 4 es 4, ¿cierto? Pero como tienen signos distintos, el segundo caso nos decía que el resultado nos iba a dar negativo. Entonces, para este caso, en este ejemplo es menos 24. ¿Listos? Entonces, observemos si en los casos se cumple lo que nos decía. Si los dos números enteros tienen el mismo signo, se multiplican los valores absolutos y el producto es positivo. Nos dio correcto, ¿cierto? En el caso número 2, si los números enteros tienen distinto signo, se multiplican sus valores absolutos y el producto es negativo. También nos dio correctamente. Entonces, teniendo esto, podemos ver la tabla de la ley de los signos. ¿Listos? Entonces, ¿qué nos dice la tabla de la ley de los signos? La tabla nos dice lo siguiente. Nos dice que el producto de dos factores del mismo signo es positivo. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación de dos números que tengan el mismo signo siempre nos va a dar como resultado el producto más el signo positivo. Entonces, en este caso, siempre que ustedes encuentren dos números que están acompañados de un más, siempre nos va a dar como resultado más. ¿Listos? Y siempre que encuentren dos números acompañados del signo menos en una multiplicación de números enteros, siempre nos va a dar más. ¿Listos? Esto quiere decir que según la ley de los signos, más por más me da más. ¿Listos? Menos por menos me da más. ¿Listos? Entonces recordemos, iguales signos siempre da positivo. Ahora tenemos una segunda condición, y es que el producto de dos signos, el producto de dos factores de signos diferentes es negativo.
¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que la multiplicación de dos números que tengan distinto signo, es decir, que el uno sea positivo y el otro sea negativo, siempre nos va a dar como resultado el producto, es decir, la multiplicación del número más el signo negativo. ¿Listos? Entonces eso quiere decir que más por menos es menos y menos por más es más. ¿Listos? Esto es lo que nos quiere decir la tabla de la ley de los signos. Entonces, vamos a dejar este punto y ahorita lo seguimos mirando para multiplicar tres o más números y vamos a quedarnos con la tabla de los signos. A ver. Entonces, ya vimos la primera forma para multiplicar números enteros, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos otro ejemplo, el cual es, perdón, ¿listos? Tenemos la multiplicación de dos números enteros menos 6 por 3. Entonces, según la ley de los signos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar los números, ¿cierto? Solo los números sin tener en cuenta los signos. 6 por 3, 18, ¿cierto? Y nos dirigimos a nuestra tabla para multiplicar ahora los signos. Este está acompañado de un signo negativo y este, como no tiene el 3, como no tiene nada antes de él, entonces está acompañado de un signo positivo. Entonces vamos a multiplicar menos por más. Y según en nuestra tabla, menos por más es menos. Por lo tanto, nuestro número va acompañado del signo negativo. ¿Listos? Vamos a ver otro ejemplo ahora. Para nuestro ejemplo tenemos menos 2 por 4, ¿listos? Entonces, igualmente vamos a multiplicar solo los números sin tener en cuenta el signo. Entonces 2 y 4, 2 por 4 es 8, ¿listos? Y ahora sí procedemos a multiplicar los signos. Entonces el 2 está acompañado de un signo negativo y el 4 está acompañado de un signo negativo. Según nuestra tabla de la ley de los signos, menos por menos es más, ¿cierto? Entonces sería el resultado menos 2 por menos 4 es igual a más 8, ¿cierto? Recordemos que ese signo no va, sin embargo lo voy a colocar. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a resolver el mismo ejercicio usando ambos métodos. ¿Listos? El método de la ley de los signos y el método de valor absoluto. Tenemos el siguiente ejemplo. ¿Listos? Entonces para nuestro ejemplo tenemos este ejercicio. Tenemos el mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces lo vamos a resolver usando valor absoluto. Entonces vamos a ver qué caso se cumple. En este caso tenemos un número positivo y un número negativo. Entonces se cumple la condición del caso 2, que nos dice que si los números enteros tienen diferente signo, se multiplican sus valores absolutos y el producto es negativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Usando el primer método, usamos acá valores absolutos, ¿cierto? Y nos dice que sacamos los valores absolutos de ambos números. El valor absoluto de 6 es 6 y el valor absoluto de menos 6 es 6, ¿cierto? Y multiplicamos sus números. 6 por 6, 36, ¿cierto? Pero nos dice que cuando los números tienen diferente signo, en este caso tenemos un positivo y un negativo, el resultado siempre va a ser negativo. ¿Listos?
Ese es usando el primer método. Ahora el segundo método es usando la ley de los signos, ¿cierto? Entonces multiplicamos los números sin tener en cuenta sus signos. Entonces multiplicamos 6 por 6. ¿Listos? Y 6 por 6 es 36, ¿cierto? Y ahora multiplicamos los signos que lo acompañan. En este caso tenemos que el 6, este 6 está acompañado de un signo positivo, ¿cierto? Y este está acompañado de un signo negativo. Según nuestra ley de los signos, tenemos que más por menos es menos, ¿cierto? Entonces el resultado nos va a dar menos 36. Y acá tenemos que ambas opciones nos dieron exactamente igual. Ahora sí, vamos a ver cómo multiplicar 3 o más números enteros de manera simultánea. Entonces, nosotros para multiplicar 3 o más números de manera simultánea, multiplicamos los valores absolutos de los números enteros y luego consideramos el número de factores y procedemos de la siguiente manera. Un primer caso es, si el número de factores negativos es par, el producto es positivo. ¿Listos? Si el número de factores negativos es impar, el producto es negativo. Y por último, si todos los factores son positivos, el producto es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a verlo a través de un ejemplo. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. ¿Listos? Tenemos que multiplicar menos 6 por menos 5 por menos 2. Entonces, el primer paso que nos dice nuestro ejercicio es que vamos a multiplicar los valores absolutos de los números enteros. Entonces procedamos a multiplicar los valores absolutos de los números enteros. Entonces tenemos menos 6, menos 5 y 2. ¿Cierto? Ahora tenemos que el valor absoluto de menos 6 es 6, el valor absoluto de menos 5 es 5 y el valor absoluto de 2 es 2. Y multiplicamos estos números. Entonces 6 por 5, 30 y 30 por 2, 60, ¿cierto? Ya tenemos el primer paso. ¿Qué nos dice el segundo paso? Nos dice que hay que tener en cuenta estos tres casos. Si el número de factores negativos es par, el producto es positivo. ¿Cuál es el número de factores? Se preguntarán ustedes. ¿Cuál es el número de factores? El número de factores nos está dando a entender que son los signos, ¿listos? Entonces vamos a ver cuántos signos negativos tenemos en nuestra operación. Tenemos un signo negativo y tenemos dos signos negativos, ¿cierto? Y por último, tenemos un signo positivo. Entonces nos dice la condición que si el número de factores negativos es par, el producto es positivo. Como acá tenemos dos negativos, es decir, dos factores negativos, en este caso, el resultado siempre nos va a dar positivo, ¿vale? Vamos ahora a ver otro caso. Entonces ya sabemos que cuando el número de factores, es decir, la cantidad de signos que hay en la operación, es par, el producto siempre nos va a dar positivo. Veamos ahora este ejemplo. ¿Listos? Entonces nuevamente procedemos a sacar valores absolutos.
¿cierto? Entonces el valor absoluto de 2 es 2, el valor absoluto de menos 2 es 2 y el valor absoluto de 6 es 6. Y multiplicamos nuestros números enteros. 2 por 2, 4, y 4 por 6, 24, ¿cierto? Y evaluamos el número de factores. Recordemos que el número de factores son los signos que están dentro de nuestra operación. Acá tenemos un signo positivo, acá tenemos un signo negativo y acá tenemos un signo positivo. Eso quiere decir que tenemos dos positivos y un negativo. Entonces, ¿qué nos dice el segundo caso? Si el número de factores negativos es impar, es decir, 1, 3, 5, 7, etcétera, ¿cierto? El producto es negativo. Como en este caso solo tenemos un factor negativo, o sea, es impar, el resultado de nuestra operación nos va a dar negativo. ¿Listos? Y pues por último, tenemos el positivo, ¿cierto? Pues si todos los números son positivos, es claro que el producto de nuestra multiplicación de números enteros nos va a dar positivo. ¿Listos? Entonces, recordemos, vamos a dejarlo un poco más claro. En el primer ejemplo nos dice que si el número de factores, es decir, la cantidad de signos negativos es par, el producto siempre nos va a dar positivo. Un segundo caso tenemos que si el número de factores, es decir, la cantidad de signos que están en la operación, es impar, el producto siempre nos va a dar negativo. Y por último, si todos los signos o todos los factores son positivos, es claro que en nuestro ejercicio siempre el producto de la multiplicación nos va a dar positivo. ¿Listos? Entonces ya vimos nuestros ejemplos. Por último, la actividad que ustedes van a realizar es desarrollar los ejercicios de las páginas 192 y 193 del módulo de matemáticas. En el archivo que adjunto al WhatsApp van las fechas para la entrega de este trabajo. No siendo más, espero haya quedado claro el tema y nos vemos para nuestra próxima clase. Muchas gracias.